el abogado penalista Luis Lamas Puccio se encuentra acompañándonos con nosotros esta mañana. Doctor Lamas Puccio, gracias por acompañarnos. Bueno, primero, recordar, usted fue abogado del expresidente Toledo en el caso de Coteva. Yo sé que hay pues toda una serie de reserva profesional y demás, pero ¿por qué? ¿Nos puede comentar por qué se retira del caso? Bueno, en un primer momento yo fui abogado de la señora Eva Fennerbrook. Evidentemente que tenía una relación muy estrecha con Alejandro y con la señora Elian Karp, pero por razones de carácter profesional hubieron una serie de desavenencias y mi presencia solamente se limitó a los 20 primeros meses, ¿no? Después ya de mutuo acuerdo decidimos que yo no continuaba y me retiré, presenté un recurso y solamente yo tuve una defensa, una presencia eminentemente de carácter técnico. Bueno, yo recuerdo haberlo entrevistado a usted y de todas maneras se podía notar en esas conversaciones que usted sabía que era un caso bastante complicado. Es un caso bastante complicado. O sea, ya como de Coteva nomás era un caso bastante complicado el hecho de poder justificar, ¿no? este tema del préstamo de Maiman. En esos momentos hablábamos además de la situación económica de Maiman, de lo difícil que era de alguna manera explicarse cómo él iba a soltar. Era un acuerdo nominativo de 20 millones de dólares, sí. O sea que le decía a la señora, usted disponga de 20 millones de dólares, mientras que por el otro lado yo, Maiman, estaba hasta vendiendo mi yate porque pues había un apocalipsis en realidad en el Medio Oriente con respecto a mis negocios. Ese principio en sí ya hacía el caso bastante complejo, ¿no? Claro, lo que pasa es que había que manejar una hipótesis, una teoría, ¿no? Y partíamos de la premisa de que ese dinero, porque también hay que ver cronológicamente cómo fueron apareciendo los hechos, ¿no? Desde el momento que se conoció hasta el momento en que yo me retiré. La hipótesis que se manejaba era de que el señor Joseph Maiman, siendo una persona con un patrimonio económico bastante significativo, creo que había pagado 300 millones de dólares de impuestos al fisco israelí en aquella oportunidad. Además, era una persona que se había educado en el Perú, ¿no? Es barranquino, había enseñado en la universidad, en universidades, había trabajado en el Banco Central de Reserva. Entonces, además había tenido inmuebles acá en el Perú. Era hasta cierto punto lógico y creíble que él pudiera haber hecho una inversión. Y esta inversión se hizo a través de un contrato nominativo, que es una figura jurídica que tiene mucha importancia dentro del sistema jurídico anglosajón, a través del cual una persona que tiene eventualmente acreedores decide hacer una inversión utilizando el nombre de otra persona a través de un contrato para de esa forma, digamos, por un lado pagar menos impuestos y por otro lado evitar cualquier acción de sus acreedores. Y eso es lo que siempre sostuvo Toledo, nos imaginamos. Este hombre está forrado en plata, para él pues unas casitas no es nada. Eso es lo que decía Joseph Maiman, eso es lo que afirmó. Eso es lo que dijo Maiman en su momento. Claro, en su declaración, cuando él viene acá a dar su declaración, él manifiesta si efectivamente ese dinero es mío. Incluso lo reclamaba, y esto ha sido de esta manera invertido en el Perú. Entonces mostraron el contrato nominativo. Y era hasta cierto punto creíble que eso podía ser así, porque en ese momento no se sabía pues lo del levantamiento del secreto bancario en el Reino Unido, que es lo que le ha dado un giro totalmente distinto al análisis de los hechos, ¿no? Ahora, sí, pues este levantamiento, esta es una cuenta que en realidad en un momento se vincula a César Almeida, y César Almeida es el que le pide al banco, dígame usted si es que yo soy el titular de esta cuenta, y el banco, el Citibank en este caso, le dice no, es el señor Joseph Maiman, y esto está en la fiscalía durante un tiempo. Ahora, aquí lo que además, bueno, para terminar esta parte, ¿no le alertó usted del hecho de la versión inicial de Toledo sobre el Holocausto? Sí, es un tema que se discutió, pero yo fui concluyente en ese sentido, ¿no? O sea, ese tema lo tienes que enfrentar tú. Tú tendrás que explicar y justificar las razones por las cuales tú has dicho eso. Yo soy solamente un abogado y hago una defensa técnica del proceso y por lo tanto ese tema a mí no me incumbe, ¿no? Porque tú tendrás que sustentarlo ante la opinión pública. El caso contra Toledo, tal como están las cosas. Había esta investigación, Coteva, ¿no? Por el lado de la fiscalía existe. Ya está judicializada. ¿No? Está judicializada, la lleva la fiscal Villar, me parece. Claro, ¿no? Y el doctor Concha. Y el doctor Abel Concha por el lado del juez, ¿no? Aquí en noviembre, en realidad, se abre según el Ministerio Público, es recién en noviembre que se abre de manera oficial el tema Lavajato aquí en el Perú, ¿no? Entonces, según lo que me han explicado en el Ministerio Público, el caso que se construye contra Toledo por este lado es colusión y cohecho, es decir, haber trabado el contacto pues con los brasileños y haber recibido el soborno. Pero por el otro lado,
me decían, ya había una alerta, recordará usted, con el caso Castillo de Arena, ¿no? Donde justo hablábamos ahora con Juan Sheput, aparecía pues iniciales que corresponderían al señor Reategui, aparecía el nombre de Toledo, aparecen otras pistas. Pero lo que me afirman en el Ministerio Público es que ese cohecho de haberse dado había ya prescrito. ¿Cómo puede prescribir en el caso de Castillo de Arena y seguir vigente? ¿Cómo es esto del soborno? ¿Cómo prescribe? Porque me imagino que ahora la estrategia de Toledo se va a basar de todas formas en poder desinflar los casos, aunque ya es bastante complicado. ¿Cómo es la ingeniería penal en un caso como este? La prescripción es una garantía de carácter procesal. ¿Qué significa? Que una persona puede ser enjuiciada por un hecho tipificado como delito en el Código Penal durante un tiempo determinado. O sea, el enjuiciamiento de ese delito no es eterno, ¿no? Y esa es una garantía de carácter procesal no solamente en el Perú, sino en cualquier país del mundo. Significa que durante el lapso del máximo de la pena, más la mitad, es el tiempo a través del cual una persona puede convertirse en justiciable, ¿no? Si la justicia, por distintas razones, no ha actuado durante ese momento, significaría que no tiene atribuciones para juzgar ese hecho porque eso ya habría prescrito. Incluso esa es una de las exigencias y garantías para poder formalizar una investigación de carácter preparatorio, que el delito no haya prescrito. ¿Y cuáles son los términos de prescripción para los delitos? Dependerá. En el delito de cohecho, la pena máxima es de 8 años. Y en el delito de colusión, lo que sucede también es que ha sido objeto de varias modificaciones, ¿no? En términos de haberse aumentado o reducido la pena. Entonces, habría que hacer un análisis, primero que todo, desde la perspectiva estrictamente cronológica, ¿no? En qué momento se suscitaron los hechos y cómo ese momento tiene que estar demostrado dentro de la investigación. Pero entonces, ¿la colusión en cuánto estamos ahora? Podríamos pensar de 12 años. De 12 años. Ahí, de los dos delitos, es el mayor, porque no es acumulativo en este caso, que sea 12 y que sea 8 por el otro lado. Lo que pasa es que también cuando hay concurso real de delitos, se ha hecho una modificación, pero habría que ver si en el momento que se produjeron los actos colusorios o en los actos de cohecho, ¿qué ley estaba vigente? Si estamos hablando que 2008, digamos, fue la última fecha en la que al parecer se reciben los sobornos. Estamos hablando de hace 8 o 9 años. No habría prescrito. No habría prescrito. Claro, porque el cohecho tiene que haber transcurrido 12 años. Ok. ¿No? Ok. Ahora, también hay otro tema, que son dos... O sea, son 8 años de pena, pero tienen que haber transcurrido 12 años para que prescriba. En principio, ¿sí, no? Y eso tiene que estar, digamos, tiene que ser una propuesta de carácter judicial y ser un juez el que resuelva si efectivamente el hecho habría o no habría prescrito. Toledo va a tener problemas entonces para plantear una estrategia por el lado de prescripción. Al parecer, por sus primeras palabras que han sido, pues claro, incendiarias entre las suyas y las de su mujer y qué sé yo, pero, a ver, sacando un poquito la hojarasca política y de titulares, lo que se ve es que Toledo va a pretender que se le demuestre que esto ha llegado a sus cuentas, ¿no? Es decir, hay como un tema de... Con justa razón, ¿no? De patear hacia Maiman o hacia quien, ¿no? Sabe además que Maiman está a buen recaudo en Israel, ¿no? Porque sabemos que Israel no extradita a sus nacionales. Vamos a ver qué pasa en un tema como este. Y Maiman es un hombre de influencia en Israel. Por supuesto. ¿No? Es dueño del 40% de un canal, a pesar de que se ha tenido que deshacer de muchos de sus bienes por la guerra o el conflicto en Medio Oriente, es una persona influyente. Muy influyente. Entonces, Toledo, ¿a qué estaría apuntando cuando dice, bueno, a mí, yo lo pedí, revisen mis cuentas, desbalance? Ahí, ¿a qué juega él? Ya, bueno, vamos por partes, digamos, ¿no? Para empezar, hay varios delitos acá. Al final de cuentas, no podemos descartar la posibilidad de que se suscite una acumulación del delito. Respecto a ecoteva, lavado de activos, cohecho, colusión, ¿no? Esa es una primera posibilidad. ¿Qué implicaría la acumulación en un caso como este? De que sea un solo fiscal el que, digamos, ventile la investigación. Y eso es importante, doctor, porque, haciendo un paréntesis ahí, Ecoteva tiene esta investigación abierta y ahí se han visto roces entre los fiscales los últimos días, ¿no? Como diciendo, quien debió pedir el arraigo de Toledo era la fiscal de Ecoteva, que ya tenía el caso bastante avanzado, ¿no? El fiscal Castro, ¿no? Lo que entiendo yo, dice, yo tengo este caso hace 2 meses. La fiscal Villar ha pedido que el fiscal Castro declare, ¿no? En alguna instancia. ¿Se ve algún tipo de roce? Sí, claro. Cuando hablamos de acumulación, hablaríamos de evitar situaciones como esta. Dos cosas.
Ecoteva es con el antiguo Código de Procedimientos Penales. Ese es un detalle importante. Este nuevo hecho es con el nuevo Código Procesal Penal. Los procedimientos son diametralmente distintos y diferentes. El nuevo código es más rápido, más expeditivo, pero también es más garantista. Más garantista, exactamente. ¿No? Ese es un primer tema. El segundo es que estos hechos, digamos, han surgido de manera desordenada e imprevista en la secuencia de los acontecimientos. Cuando se conocía Ecoteva, no se sabía lo del Reino Unido ni la cuenta del levantamiento del secreto bancario. Por otro lado, el tema de los colaboradores, que también es un tema fundamental. Barata no es el único. Todo indica que no, y según lo que ha Debe ser así. Hay colaboradores desde el lado brasileño y desde el lado peruano de la ventanilla. Claro, porque la Fiscalía no ha hecho, por obvias razones de conocimiento público, todo el acervo activo y que ha venido desarrollando a lo largo de los últimos meses para poder consolidar su información. Hay toda una serie, disculpe que inmiscuya mi nombre aquí. El miércoles tengo una citación por un caso que le llevan al hijo del señor Danone, que tiene que ver con, nosotros en Caretas publicamos, por ejemplo, el registro migratorio del señor Danone, que volaba en vuelos privados, luego de que el señor Toledo sale del poder, a Costa Rica. Entonces se decía que es una manera más o menos fácil de trasladar dinero en efectivo. Entonces yo me entero porque me llaman de testigo para este miércoles que hay un caso. Entonces no solamente hay dos casos, probablemente cada uno de los involucrados tienen pues investigaciones distintas y sería urgente, como dice usted, unificarlos. Claro, porque la acumulación evita desavenencias y divergencias dentro de los mismos fiscales o jueces que están a cargo de la ¿Es posible unificarlo y es posible que todo se dé entonces bajo el nuevo Código Procesal? Claro, porque además se ha promulgado leyes respecto al tema de la criminalidad organizada, que es un marco legal bastante significativo que permite acumular delitos que antes en apariencia eran distintos. Esto nos permitiría una sentencia relativamente rápida. Lo que pasa es que, digamos, primero tiene que agotarse con el nuevo Código Procesal Penal la etapa de la investigación preparatoria, porque este nuevo proceso implica un control de calidad a lo largo de toda la secuencia del proceso y se van depurando las resoluciones con la finalidad de que cuando lleguemos al juicio oral llegue lo que realmente debe llegar. Situación diametralmente distinta sucede con el antiguo Código de Procedimientos Penales, en la que una investigación preliminar, como el caso de Ecoteva, duró pues 3 años antes que se formalizara la denuncia, ¿no? Para terminar, doctor, el tema este de los colaboradores eficaces, de la posibilidad de que hayan colaboradores eficaces que hayan trabajado con Alejandro Toledo, ¿qué es lo que ellos ganan? ¿Ellos ganan una conmutación total de la pena? ¿No reciben sentencia penal? ¿Cuál es la figura? Primero que todo, dependerá de cuál ha sido su grado de participación en los hechos. En segundo lugar, dependerá de qué tan importante es la información que ellos pueden proporcionar. Y en tercer lugar, en el sentido de que la información que proporcionan nos va a permitir conocer toda la estructura de cómo funcionaba una organización de carácter criminal en materia de corrupción, que a través de los procedimientos normales hubiera sido materialmente imposible poder conocer a ciencia cierta todos los entretelones. El colaborador eficaz brinda información inédita, pero esta información tiene que estar corroborada no solamente con lo que dice el informante o el colaborador, sino también con otros hechos concatenantes, que es lo que le va a dar la consistencia, ¿no? Y la aseveración absoluta de que es verdad lo que dice el colaborador. Si el colaborador eficaz recibió plata, ¿está obligado a devolverla en los términos de su colaboración? Sería una manera, digamos, de atenuar la responsabilidad penal. En síntesis, no es que el colaborador va a quedar exento de responsabilidad penal, se va a ir rebajando de manera significativa y sustancial, incluso frente a la posibilidad de una detención de carácter preventivo, ¿no? Porque lo que busca el colaborador es justamente no ir a la cárcel. Con una detención preventiva lo puede hacer. Pero todo eso dependerá pues de una serie de circunstancias que se dan dentro de la investigación, dependiendo de cuál es la actitud del colaborador, porque no solamente se requiere que el colaborador esté dispuesto a colaborar, sino que cumpla con estas formalidades, porque el estatus de colaborador solamente lo da un juez. Entonces muchas personas dicen, no, yo me voy a acoger a la colaboración eficaz. Eso no es cierto. No depende del que se quiere acoger a la colaboración, dependerá del procedimiento y en última instancia de la información del juez. Pero, claro, un colaborador eficaz es un arma letal dentro de la estructura, porque no solamente nos permite acceder a información inédita,
sino que crea un frente interno dentro de todos los que son parte de esa estructura, en el sentido de que todos van a desconfiar de todos porque yo no sé qué cosa es lo que puede haber dicho este colaborador. Y es letal en el sentido que si Toledo dice, que Barata me demuestre, bueno, ¿qué pasa si al testimonio de Barata se suma alguien que estaba al otro lado del mostrador? Es tema ya no, mucho más, claro, por ya supuesto, terminalmente complicado. El tema no es solamente el dicho del colaborador, sino de qué manera ha sido corroborado el dicho del colaborador y de qué forma, digamos, hay otros elementos concatenantes al colaborador que hacen consolidar esa nueva visión, ¿no? Doctor Luis Lamas Puccio, muy interesante. Bueno, seguramente veremos el desarrollo del caso y el desarrollo de lo que será la estrategia de defensa del expresidente Toledo, que la va a tener. Tiene todo el derecho a contar con abogados para que ejerza su defensa sobre la base de la presunción de inocencia, ¿no? Gracias, Luis Lamas Puccio, por estar con nosotros esta mañana. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Vamos a regresar con un informe desde Ciudad Gosen, donde sus habitantes sufren el sofocante calor.